están? Qué bueno. Pues hoy vamos a terminar nuestra serie de El Camino hacia la Tierra Prometida, y nuestro mensaje se titula La partida de Moisés. Y pues el tiempo ha llegado en el que Moisés tiene que ir con el Señor. Y anteriormente nosotros ya habíamos estudiado la causa por la que Moisés no puede entrar a la tierra prometida. Y habíamos platicado que en el libro de Deuteronomio, Moisés hace un énfasis en los mandamientos y principios que Israel debe de prestar, a los que Israel le debe de prestar especial atención una vez que se haya asentado en la tierra conquistada, porque ahí va a encontrar muchas tentaciones. En la tierra prometida va a encontrar muchas tentaciones a su alrededor, y por eso es importante que esta generación que se está levantando se prepare para cumplir con la misión que Dios le está asignando y para servir y honrar al Señor una vez que tenga su heredad. Y a lo largo de todo Deuteronomio vamos a encontrar muchas leyes, repetición de muchas leyes. Todas son importantes, pero hay dos en particular que son de suma importancia. Hay dos a las que Israel le debe de prestar especial atención. Vamos a ver la primera, que está en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9. Deuteronomio 18, 9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. En estos versículos encontramos la prohibición más larga de toda la Escritura y la más explícita de toda la Escritura a participar de las artes mágicas. Si leemos con detenimiento, todas las prohibiciones que se hacen ahí son de prácticas místicas muy específicas y concretas. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que su pueblo tenga alguna duda o tenga algún espacio gris para poder participar de este tipo de actividades. Todas estas actividades son actividades que Dios abomina, que Dios no acepta, y todo aquel que mete su pie en estas áreas está jugando con un fuego muy peligroso. La prohibición que encontramos en estos versículos incluye o encuadra tres tipos de actividades principales. La primera son los sacrificios humanos. Dios prohíbe
tajantemente los sacrificios humanos de cualquier tipo. Esto era una práctica común en la tierra de Canaán y tenía unas variantes verdaderamente horribles en la tierra de Canaán. Constantemente en el Antiguo Testamento vamos a escuchar de lo que es los sacrificios a Moloc, y en otras ocasiones he explicado cómo se daban. Había dos variantes principales. En la primera había una enorme estatua de Moloc, y en la zona del abdomen había una cavidad grande y era un horno, se le prendía fuego, los brazos de Moloc iban dirigidos hacia esta cavidad y eran como una resbaladilla, y ponían a los niños pues desde aquí, donde empezaba la resbaladilla, lo soltaban y llegaban al horno ardiendo y ahí se consumían. Esa es fea, pero la otra es todavía más fea. En la otra está Moloc con los brazos extendidos, y sobre los brazos hay un disco de metal, y ahí acomodan a los niños. Hay de distintas edades, puede haber desde recién nacidos, unos cuantos meses, 2, 4 años, amarrados obviamente, y abajo del disco de metal hay una hoguera. Entonces el disco de metal tiene la función de un comal, haga de cuenta, y los niños se achicharran ahí. Ese tipo de sacrificio era tan pues feo y ruidoso que generalmente hacían una fiesta enfrente de la estatua con muchos músicos que tocaran tan fuerte que opacaran los gritos de los niños cuando se estaban quemando. Entonces, ese tipo de prácticas había en la tierra de Canaán. Israel las tiene completamente prohibidas. Es algo que va a separar al pueblo de Dios del resto de las naciones. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a checar, todas las grandes civilizaciones de la humanidad, o por lo menos la gran mayoría, practicaron algún tipo de sacrificio humano. Lo vemos aquí, ¿no? Lo vamos a ver también en Babilonia, lo vamos a ver en prácticamente toda la zona mesopotámica, lo vamos a ver con los griegos, con los romanos, con los celtas, con los vikingos. Aquí no se diga, en las culturas mesopotámicas, la gran cantidad de sacrificios humanos que había, eso está completamente prohibido por las escrituras. Entonces, esa es la primera actividad que se rechaza. La segunda es la hechicería a través del uso de encantamientos, que son pues conjuros, murmuraciones o pócimas que intentan atar a una persona o manipular o controlar los elementos. Generalmente en estos murmullos, en la elaboración de estas pócimas, se invoca el poder de demonios y de seres del plano espiritual, pidiéndole su ayuda para controlar a una persona o para controlar algún elemento natural. Todas estas actividades están prohibidas. Mire, la magia no ha desaparecido de en medio de la humanidad, ni siquiera en
los países que nosotros decimos de primer mundo, ¿no? O avanzados, se sorprendería la cantidad de europeos que creen en algún tipo de magia. Ahorita está muy de moda esta cosa de nuevo de los cuarzos y las vibras. Es exactamente este tipo de actividades las que el Señor está prohibiendo. Por eso Él es tan específico en este tipo de listado que encontramos aquí. Nada más que pues el enemigo también es inteligente, sabe cómo disfrazar las cosas, sabe cómo envolver las cosas para hacer que la gente caiga. ¿Ha escuchado el término magia blanca? La magia blanca tampoco está permitida de ninguna manera a los creyentes. Encaja en este tipo de actividades que nosotros acabamos de mencionar, porque esta parte de la magia y la hechicería también encuadra a los amuletos, a las cosas para traer la buena suerte. El Señor rechaza y condena. Ahorita vamos a ver la condenación que venía sobre aquellos que practicaban este tipo de artes. Pero bueno, esa es la segunda actividad que está prohibiendo el Señor. La tercera es buscar conocer los eventos del futuro o tener guía espiritual a través de presagios, de señales, de sacrificios o de espíritus. Probablemente, bueno, está identificado usted con algunos, ¿no? Ha oído de los que leen el café o el tarot. Esas son prácticas a través de las cuales las personas están intentando consultar los eventos que van a suceder en el futuro. Los que consultan a ciertos psíquicos, a los mediums, que llaman a espíritus para contarles lo que va a suceder en el futuro o en vidas pasadas, según. Nadie ha tenido una vida pasada, pero bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Hay otras que no son tan comunes, pero que sucedieron en el pasado. No sé si todavía se practican, puede que sí, pero serían pues con personas mucho más lúgubres y oscuras las que hacen este tipo de cosas. Generalmente, por ejemplo, los babilonios y los cananitas y también los egipcios sacrificaban a cierto tipo de animales y les sacaban, ellos no sabían que era el páncreas, ¿verdad? Pero o el hígado, y pues veían cosas en el hígado y con eso decían el futuro. Los vikingos se fijaban mucho en lo que hacían las aves en el cielo y en base a eso pues decían lo que iba a suceder en el futuro. Todas estas actividades el Señor nos las prohíbe. Vea la sentencia que Dios establece para todo aquel que caiga en alguna de estas actividades. Vamos a Levítico capítulo 20, versículo 17. Levítico 20, 17 dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Cuál es la sentencia? La pena de muerte. Dios es muy tajante en cuanto a este tipo de pecado. Son de los pecados más graves que se pueden cometer
en, en Israel, o que se podían cometer en el Israel de este tiempo. La ejecución debía de ser pública. ¿Por qué Dios toma tan en serio esto? Porque aquellos que se adentran en este tipo de artes están buscando el poder de Satanás. ¿Tiene poder Satanás? Sí, mucho. O sea, es algo que no debemos de ignorar. No lo debemos de ignorar. Aquel que ignora a su enemigo está a más expensas y es más propenso a caer en sus garras. Él tiene mucho poder, es más inteligente que nosotros, pero por mucho, o sea, nos supera por mucho en cuanto a inteligencia y poder. Y hay gente que es atraída por su poder, sí, pero el precio que cobra Satanás es altísimo. Otra cosa que debemos de tener presente, aunque Satanás sí tiene mucho poder, su poder jamás se compara al poder de Dios. El poder de Dios es infinitamente más grande. Él es el ser más poderoso que hay en la existencia. Pero en una ocasión, un amigo me preguntó sobre este tema y le comenté que hay una enorme diferencia entre el poder de Dios que le otorga a los hombres y el poder que Satanás otorga a los hombres. Si usted ve, el poder que Satanás otorga a los hombres siempre es un poder para enorgullecer a la persona. La persona se va a jactar de lo que puede hacer. La persona va a hacer público lo que puede hacer, y todo es para su propio beneficio. Siempre busca beneficiarse a sí mismo, utiliza este poder para su bien. El poder de Dios dado a los hombres es exclusivo para cumplir con el plan que Dios ha trazado. Si usted ve, Dios manifestó su poder con Moisés de una manera grandísima. No ha vuelto a suceder una división del mar y no va a volver a suceder una división del mar. Es una muestra de poder mucho más grande que cualquiera que haya hecho Satanás en la historia de la humanidad, pero nunca ha vuelto a suceder esta. ¿Por qué? Porque Dios manifiesta su poder para cumplir con su plan. No era que Moisés pudiera dividir cualquier cuerpo de agua cuando él quisiera, no. Todo lo que Dios hizo a través de Moisés fue por la directa instrucción de Dios con un propósito específico. Hay una mala concepción, no sé por qué, de cómo operaba el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Muchos tienen la idea de que ellos iban y sanaban a diestra y siniestra, pero no es así. Sí hicieron muchos milagros, sí, pero todos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. No todos sanaban, no, supongo que muchos murieron de los conocidos de los apóstoles, ellos estando allí. No todos resucitaban. El poder de Dios no está a nuestra disposición para nosotros hacer lo que queramos con Él. Eso es una mala concepción. El poder de Dios se va a manifestar cuando Él quiera y para lo que Él quiere. ¿Se acuerda de Elías? Elías fue perseguido por tres cuerpos militares, ¿no?, que lo querían llevar a la presencia del rey. Los primeros llegan y le dicen: ¿tú eres Elías? Y dice: sí, soy Elías. Y si soy Elías, que caiga fuego del cielo y los consuma, y los consume.
Llega el segundo cuerpo de soldados y la misma situación. Dios tenía un propósito ahí, ellos le estaban hablando con desprecio al profeta de Dios, y Dios estaba respaldando a su profeta. En la tercera ocasión, el capitán llega con otra actitud y Elías les dice: pues vamos a donde está el rey, estoy listo. ¿Se acuerda de Juan y Jacobo? Cuando fueron ahí el Señor nos muestra esta situación también de manera indirecta. Ellos creían que el poder de Dios estaba a su disposición también, y cuando no los aceptan en un poblado y le dicen a Jesús, ¿qué le dicen? ¿Quieres que oremos para que el Señor consuma con fuego también a estas personas? Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, por dos razones. Una, porque Jesús no había venido a destruir. En su ministerio Él no había venido a destruir a las naciones ni a aquellos que lo rechazaban. Y en segunda, el poder de Dios no estaba a su disposición para sus caprichos. El siervo de Dios jamás va a intentar, porque solamente puede intentar, no le va a funcionar, utilizar el poder de Dios para su propio beneficio y para cumplir sus caprichos o los de los demás. Dios sí manifiesta su poder, sí, pero de acuerdo a su voluntad, a su soberanía y para cumplir con su propósito. El enemigo ofrece algo distinto. Él dice: ahí está el poder, úsalo para cumplir todos los caprichos que tú quieras. Pero al final de cuentas termina destruyendo. Entonces el Señor le dice a Israel: guárdate de cometer este tipo de pecados, cuídate de meterte en este terreno, porque está delante de ti, y lo estaba, porque todas las naciones de la tierra de Canaán tenían este tipo de prácticas. ¿Se acuerdan? Hace algunas semanas que estudiamos un caso cuando Israel peca en el territorio donde estaba Baal Peor. ¿A quién consultó Moab? A Balaam, que era ¿qué? Era un hechicero de ahí de la región, famoso de la región, y pues iba a seguir habiendo alrededor de ellos, en su interior, en el interior de la nación. Dios le dice: Israel, cuídate. Israel, no te metas en estas áreas, porque tu alma va a correr un terrible peligro. El Señor sabía que los israelitas, igual que todas las personas, iban a tener una tentación por conocer lo que había de suceder en eventos futuros. Todos quisiéramos conocer el futuro, es la verdad. A todos nos gustaría saber qué es lo que va a suceder más adelante, pero eso es algo que le pertenece únicamente a Dios. Mire, ni siquiera Satanás puede predecir bien lo que va a suceder en el futuro. Le puedo dar un ejemplo muy claro. ¿Ha escuchado de Nostradamus? Hay gente que dice que sus profecías se han cumplido, pero si las lee con detenimiento, se va a dar cuenta de que son frases muy amplias, muy abiertas. O sea, cualquiera le puede atinar. Se pueden ajustar a muchísimas situaciones.
es completamente distinto a lo que vamos a encontrar en la Escritura, porque la Escritura es precisa. La Escritura da detalles y cada detalle aumenta la complejidad de la profecía. ¿A qué me refiero? Bueno, mientras más detalles hay en una profecía, más difícil se vuelve su cumplimiento si no está la mano de Dios allí atrás. Por eso, todos los que están en adivinación siempre hablan de cosas muy abiertas, no son precisos, no son específicos. ¿Por qué? Porque Satanás tampoco tiene ese tipo de poder. Satanás no puede ver con precisión los eventos que van a venir en el futuro. Tiene una idea general, sí, nosotros también, por la Escritura, pero nunca va a alcanzar ni va a llegar a los parámetros que establece Dios. Pero la verdad es que toda la humanidad tiene una ansiedad por conocer los eventos futuros, por conocer lo que ha de venir. Y sabiendo eso, el Señor lo primero que hace es establecer esta pena de Levítico capítulo 20, 17 que ya leímos, diciéndoles: el que comete este tipo de pecado va a ser sancionado con la pena de muerte. No se va a tolerar en territorio de Israel, pero lo que hace después el Señor es decirle a Israel: no te voy a dejar en oscuridad. Tú no tienes por qué ir a consultar a los que habitan en oscuridad para saber la dirección por la que tienes que ir. Déjame eso a mí y vea lo que le dice el Señor. Vamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. El pueblo no debe de acudir, el pueblo de Dios, inclúyase a usted ahí. No solamente está hablando de Israel, no solamente está hablando de los judíos, inclúyase allí usted también. El pueblo de Dios no debe de acudir a las fuerzas de la oscuridad para obtener información, guía o revelación. Debe de acudir ¿a quién? Al Dios verdadero. Y el Dios verdadero en estos versículos prometió enviar al profeta definitivo que vendría después de Moisés. Aquí Moisés, estamos en un momento muy particular dentro de la historia del pueblo de Dios, de nuestra historia. Moisés está concluyendo prácticamente toda la ley, falta muy poquito para que se termine de redactar lo que es conocida como la ley de Moisés, que es una parte muy importante de la revelación de Dios. Pero cerca del fin, Dios le está diciendo, y Moisés también está reconociendo, que Dios no ha terminado su revelación. La revelación divina no está completa. Falta que venga el profeta definitivo. ¿Quién es el profeta definitivo? El Mesías.
y Él va a cerrar la revelación divina. Él va a concluir el mensaje que se inició con Moisés. Moisés y los profetas van a llegar hasta una parte, pero este profeta definitivo viene a cerrar la revelación de Dios. Hay un énfasis muy particular en los versículos 15 y 18 en el que se utiliza el singular. No se está hablando de los profetas, se está hablando de un profeta en particular que va a venir a traer dirección y a presentar la voluntad de Dios como lo hizo Moisés. No se está refiriendo en estos versículos a los profetas que venían después. Ahorita vamos a hablar de ellos. Sino que, ¿por qué? Porque los profetas que vinieron después, lo único que hicieron fue confirmar lo ya establecido en la ley de Moisés. No agregaron a la ley de Moisés, lo reafirmaron. Cada vez que los profetas se levantaron para reprender al pueblo y hablarles palabra de Dios, era para decirles a grandes rasgos: vuelvan a la ley de Moisés, cumplan con la ley de Moisés, regresen a los mandamientos de Dios. El ministerio profético del Antiguo Testamento estuvo basado en la ley de Moisés, siempre fue su fundamento. Pero el Señor está anunciando aquí que en el futuro iba a venir un profeta definitivo que iba a continuar con la revelación de Dios. Y ese profeta es ¿quién? Jesús de Nazaret, que viene a llevarnos a la revelación de la gracia y a establecer un nuevo pacto. Y bueno, Dios les habla de este evento futuro que ellos ya están esperando, porque en la misma ley de Moisés, en el Pentateuco, ya se les ha hablado de uno que viene a arreglar el desastre que inició Adán. Ya hay una profecía allí en el Edén, esta se extiende con Sem, llega con Abraham y sigue luego hay una mención muy particular para Judá. Entonces, aquí en el Pentateuco, en la ley de Moisés, se les ha hablado de este Mesías que viene a arreglar la situación de la humanidad. Y aquí se da un mensaje más, diciéndonos que viene como el profeta final, el profeta que viene a cerrar la revelación de Dios. Pero también Dios les va a decir, mientras Él viene, yo voy a seguir dirigiéndolos para que no volteen a ver hacia otros lados. Vamos al versículo 19, ahí donde estábamos, en Deuteronomio 18. Dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. En el versículo 19, Dios está diciendo que Él va a demandar cuentas a todo aquel que escuche las palabras de sus profetas
y no le preste atención. Eso no se aplica a la fecha real. Sí va a demandar el Señor a la fecha actual. El Señor sí va a demandar hoy cuentas a todo aquel que haya escuchado la palabra de Dios y no le haya prestado atención, a todo aquel que haya escuchado la Escritura y no le haya prestado atención, a ese le va a demandar cuentas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay muchas personas que se denominan a sí mismos profetas en el sentido de personas que pueden predecir lo que va a suceder en el futuro y que intentan aplicar este versículo sobre su persona. Mire, esas personas ni siquiera tienen una buena comprensión de lo que es el ministerio profético. El ministerio profético no tiene como énfasis la predicción de eventos futuros. ¿Sucede dentro de los profetas del Antiguo Testamento? Sí, pero no es su función principal. ¿Cuál es la función principal de un profeta en el Antiguo Testamento? Hablar la palabra de Dios para que el pueblo deje de pecar, hablar la palabra de Dios exponiendo los pecados del pueblo para que los dejen de hacer, se arrepientan y vuelvan a obedecer a Dios. Es por eso que Daniel no es considerado un profeta en estricto sentido. El libro de Daniel tiene muchísima revelación de eventos futuros, sí, pero los mismos judíos hoy no lo consideran un profeta en estricto sentido. ¿Por qué? Porque no cumple con el ministerio principal, la función principal de un profeta, que es llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento, llamar al pueblo de Dios a dejar sus pecados y exponerlos con la Escritura. Entonces, ese es el trabajo principal de un profeta. Eso fue lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Podían recibir revelación sobre eventos que iba a haber en el futuro, sí, sucedió con Moisés, pero fíjese, Moisés es el profeta por excelencia en Israel y en el Antiguo Testamento. Él es el prototipo del profeta. ¿Cuál es su contribución más grande por parte del Señor? Los mandamientos. ¿Hay profecía de eventos futuros en la ley de Moisés? Sí, pero ¿qué era lo más importante? Los mandamientos. Vea usted Elías. ¿Cuál fue el trabajo principal? Después de Moisés, el otro profeta prototípico es Elías. ¿Cuánto predijo Elías del futuro en su ministerio? Mínimo. ¿Cuál fue su trabajo principal? Hacer que Israel dejase la idolatría a Baal y a Asera. Entonces, por eso le digo que debemos de ubicar bien lo que señala la Escritura en cuanto al profeta. Pero como le digo, hay casos en los que sí se habla sobre eventos futuros. Vea usted la profecía de Isaías, tiene este elemento principal en el que le dice al pueblo de Dios que vuelva a los caminos del Señor, que vuelva a los mandamientos del Señor, pero hay predicción de eventos futuros increíblemente específicas en Isaías, lo mismo en Jeremías. Entonces, eso es importante que lo tengamos en mente. Ahora, en nuestra actualidad, ¿cuál es la profecía más segura? El apóstol Pedro nos lo dejó muy claro, la Escritura. Esa es la profecía más segura, a la que de verdad le debemos de prestar atención. Pero el Señor aquí le dice a Israel algo que debe de darles ánimo para sentirse seguros y alejarlos de la tentación de ir a los oráculos, a los adivinos que iba a haber a su alrededor. Porque indirectamente, en el versículo 20, el Señor le está diciendo a Israel que Él le va a mandar más profetas.
va a mandar este profeta definitivo, pero entre el lapso de tiempo que va a haber entre Moisés y el profeta definitivo, va a seguir enviándoles profetas. Ahí les dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien no le haya mandado hablar. Ahí cuando dice el profeta, nos está dando la idea de que va a haber varios, pero el Señor está advirtiendo también algo, nos está diciendo, va a haber profetas falsos. Yo les voy a seguir mandando profetas, no los voy a dejar en oscuridad. Y efectivamente eso hizo. Josué tuvo un ministerio profético, los jueces también tuvieron ministerios proféticos. Luego llega Samuel y la lista sigue. Si usted toma la clase de caminata a través de la Biblia que impartimos los domingos, que la da Marcos, usted se va a dar cuenta de que a lo largo de toda la historia de Israel siempre hubo profetas activos. ¿Por qué? Porque Dios no los iba a dejar en la oscuridad. Pero también hace esta advertencia y dice, va a haber profetas falsos. Y Dios va a establecer un estándar altísimo que honestamente debería de poner a temblar a toda persona que se denomina a sí mismo como profeta y que se suelta hablando palabras de profecía, porque el Señor aquí nos dijo, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Y fíjese lo que dice en la parte final del versículo 20, ahí leímos el 22, pero el versículo 20 dice, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Sentencia de muerte para aquel que se atreva a hablar una palabra que Dios no le dio. Y si no se cumple alguna de sus palabras, ¿qué significa? Que Dios no habló a través de él. ¿Qué hay que hacer? En el tiempo del Antiguo Testamento era sentencia de muerte. Lo sacan de la ciudad y lo apedrean porque habló en mi nombre y yo no le hablé. Es un estándar altísimo. En una ocasión, hace muchos años, escuché a un pastor afirmar que los profetas se pueden equivocar. La Biblia dice que no. El verdadero profeta jamás falla. Jamás falló. Vea un ejemplo, vamos a Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Dios cumplió con este estándar con todos sus profetas. Y Samuel es un ejemplo muy, muy bueno. Samuel es un profeta muy importante por varias razones. Samuel está como en el punto intermedio entre Moisés y Elías. Mire lo que dice el Señor sobre Moisés, sobre Samuel. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Falló Samuel en alguna ocasión? No. Toda profecía dada por Samuel se cumplió.
de manera cabal, como debe de ser. Entonces, bueno, ¿cómo fue en este tiempo la situación con todos los verdaderos profetas de Dios? Idéntica. Nunca se equivocaron. No hay un profeta del Antiguo Testamento que haya dicho, aquí me equivoqué. No. Toda su profecía cumple con el mismo estándar. Es el mismo estándar para Moisés, para Josué, para Samuel, para Isaías, para Ezequías y para todos los demás. Cumplieron, sus profecías se cumplieron al 100%. Mire, tristemente, Israel no cumplió con estos mandamientos y fallaron personas de la alta jerarquía de Israel, teniendo a profetas importantes. Bueno, con Saúl ya no estaba Samuel, pero conocía a Samuel. Samuel lo tomó durante una buena parte de su reinado bajo su tutela. Saúl vio una buena parte del ministerio de Samuel y terminó consultando a la adivina de Endor. Otro caso en el que sucedió algo similar es el caso de Ocosías, hijo de Acab, rey de Israel. Después de que él tuvo un accidente, fue a consultar a los profetas de Baal Peor, al oráculo ahí con Baal Peor, para ver qué iba a pasar con su vida. Elías estaba en su ministerio cuando esto sucede. En los dos casos, en el caso de Saúl y en el caso de Ocosías, el haber consultado a las fuerzas de la oscuridad o haber tenido la intención de consultar a las fuerzas de la oscuridad para saber qué iba a pasar en el futuro, los llevó a la muerte. Es la consecuencia inevitable. Estas cosas no son un fuego común, son un fuego muy peligroso. Y por eso tenemos estos dos casos claros en la Escritura, porque hay quienes dicen que no pasa nada. Sí pasa. Estos dos reyes tenían esta intención, conocer qué iba a suceder en el futuro. No consultaron a Dios, pudiendo consultar a Dios. Saúl al siguiente día muere. Ocosías muere también por su enfermedad. Elías le dice, no te vas a levantar. Por ir a consultar a Baal Peor y no consultar al Dios de Israel, no vas a vivir mucho tiempo. Entonces, tomemos esto en cuenta. El horóscopo no es un juego, no lo lea. ¿Cuál es el propósito? Consultar qué puede pasar el día de hoy, porque esas cosas como que son diarias. Es buscar el futuro, conocer lo que va a suceder en el futuro, fuera de lo que está en la Escritura, fuera de la protección de Dios. Entonces, hay que cuidarnos, porque todos estos pecados, desde la sentencia que pronunció Dios hasta los ejemplos de Saúl y de Ocosías, llevan a la muerte. No juegue con estas cosas. No deje que sus hijos jueguen con esas cosas. Es peligroso. Puede parecer inocente, pero no lo es. No lo es. Y casi al final de los días de Moisés, el Señor a través de él va a dar una instrucción
con el propósito de que los israelitas siempre conozcan su voluntad y no estén en oscuridad. Vamos a Deuteronomio capítulo 31, versículo 9. Dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en este lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. El Señor le dejó su ley al pueblo de Israel, y aquí vemos una instrucción de Dios diciéndole a los levitas: por lo menos en el 7º año, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, tienen que leerle toda la ley a los hijos de Israel, de la manera más inclusiva posible. Para los que dicen que el Señor excluye, aquí el Señor le dijo: le van a leer mis mandamientos a los hombres, a las mujeres, a los niños y a los extranjeros, para que todos conozcan qué es lo que yo espero de ellos, qué es lo que demando de ustedes, cuál es la conducta que deben de manifestar. No importaba la edad, no importaba el sexo, no importaba la nacionalidad. Este es un mensaje que el Señor nos está hablando también hoy. ¿Quiere conocer qué va a suceder en el futuro? Lea la palabra de Dios. Dios no le va a decir qué va a pasar mañana, no. Pero si tiene curiosidad por conocer en qué va a acabar esto, lea la Escritura. La Escritura dice, y se va a sorprender de cómo varias cosas se ajustan a nuestra realidad actual. Si quiere ver el control de Dios sobre la historia, lea a los profetas. Hay profecías impresionantes. La profecía de la destrucción de Tiro, la profecía de la destrucción de Babilonia, su cumplimiento es increíble, es impresionante. Mire, los que cumplieron la profecía ni siquiera temían a Dios. Dios dijo que de Babilonia no iba a quedar más que escombro. Babilonia fue destruida en varias ocasiones y la destrucción de Babilonia la vamos a encontrar en varios profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías. Jeremías profetiza ahí por el siglo V antes de Cristo. No me acuerdo ahorita la fecha exacta, pero por ahí. Y Babilonia fue destruida en varias ocasiones, pero no hasta llegar a la condición de ruina y escombro. ¿Quién cumplió con eso? Julián el Apóstata, en el siglo IV después de Cristo. Él era un emperador romano que rechazó por completo el cristianismo. Su propósito era hacer que los romanos volviesen a su religión pagana,
persiguió a los cristianos, pero tuvo un conflicto militar en esa región, en la región de Babilonia, y pues todavía quedaban ciertos edificios, ¿no? En muy mala condición, pero todavía estaba la ciudad, no completamente en pie, pero no estaba totalmente destruida. Y uno de los generales de Julián el Apóstata le dice: oye, ¿sabes qué? Los enemigos, si llegan a Babilonia, van a tener dónde esconderse. Dice: pues me destruyen todo lo que quede en pie. Él cumple la profecía sin tener la menor intención de cumplirla, como 8 siglos después de que la profecía se dio. Es el control de Dios sobre la historia. A través del Antiguo y Nuevo Testamento nosotros podemos ver que Dios ha tenido el control de todo lo que ha sucedido en la humanidad. ¿Quieres saber cómo Dios lo controló? Léalo. ¿Y quieres saber hacia dónde vamos? Lea la Escritura. Ahí vas a ver. Y pierda la ansiedad de qué trae el futuro enfrente. Pero pues Moisés va a partir. Acompáñenme a Deuteronomio 34. Es tiempo de que él se encuentre con su Creador también. Y Deuteronomio 34 nos habla de su partida. Dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y le enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Mire, a mí me sorprende cómo Moisés todavía tenía toda su fuerza. Él no murió por el desgaste físico, murió porque era el tiempo. Dios tenía sus razones, pero si usted de verdad quiere servir al Señor, Él se va a encargar de darle la fuerza para servirle hasta que de verdad su cuerpo ya no pueda. Mire, yo llegué a ver al pastor Pablo Fonte en sus últimos años. Yo no lo conocí, pues, lo vi pues nada más con mis ojos, ¿no? Él pues era de las personas cercanas al pastor Chuy, y me tocó verlo ya muy viejito, más de 90 años, en una alabanza, y todavía con todas las fuerzas que tenía alababa. ¿Por qué? Porque Dios da este don. Llegó un punto en el que él tuvo que partir, igual que Moisés, pero todavía en una edad avanzada podía predicar y podía alabar al Señor. No se preocupe por su edad. Si Dios le quiere usar y usted quiere que Dios le use, Él le va a dar las fuerzas que ocupa.
y puede hacer algo como lo que hizo con Moisés o con el hermano Pablo. Éntrele a servir al Señor, esfuércese, deje que Dios le use. Dios lo quiere usar. Esa no es una pregunta, Dios quiere, déjese usar. Y Él se va a encargar de lo demás. Y Dios no permitió que Israel supiese dónde estaba Moisés, el cuerpo de Moisés, para evitarles una tentación, porque seguramente si supieran dónde, ya habría ahí un gran monumento hacia Moisés. No lo dude, no lo dude. Dios prohibió la idolatría, entonces Él es más sabio que nosotros y dijo, no les voy a dar la oportunidad porque seguro caen. Hay veces que Dios es así con nosotros y no nos da la oportunidad de ciertas cosas porque de seguro vamos a caer. Y vamos a terminar leyendo ahí en donde estábamos, en Deuteronomio 34, el versículo 9. Dice, y dijo Josué, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Al final se nos proporciona un resumen del ministerio de Moisés, pero es muy curioso cómo empieza este resumen, porque empieza con lo más importante y más sobresaliente del ministerio de Moisés, que fue la manera en la que él conoció a Dios. Después se nos narra todo lo que Dios hizo a través de él en Egipto y ante Faraón. Pero lo más importante, lo que jamás se ha repetido en cuanto a un descendiente de Adán, es alguien que haya podido hablar con Dios como él. Nadie más ha hablado a él como quien habla cara a cara. Nadie. Y eso es lo más sobresaliente de él, la manera en la que él tuvo comunión con Dios. Porque hubo otros profetas que hicieron, a través de los cuales Dios hizo grandes milagros, sí, a través de los cuales Dios, mire, con Josué se detuvo la tierra y parecía que el sol estaba detenido en un lado y la luna en otro. Eso es un super milagro. Pero a pesar de eso, Dios no habló con Josué como habló con Moisés. Con Elías hubo grandes milagros, sí, pero Elías no habló con Dios como Moisés habló con Dios. Y así con el resto de los profetas. Solamente ha habido un hombre aquí en la tierra que tuvo una comunión más íntima con el Padre que Moisés. ¿Quién fue? Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Este profeta definitivo del cual nos habló Moisés, él tuvo una relación más íntima con el Padre. De tal manera que el Padre se expresó de él diciendo en Mateo 17:5, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Porque él viene a cerrar esta revelación. Toda la revelación de Dios se cierra
con Jesús. Por eso hay que escucharle. Y así termina el camino hacia la tierra prometida con estas instrucciones de Dios, y esta instrucción de Dios y esta señal de Dios llamándonos a buscar tener una relación con Él como la que tuvo Moisés. No quiera dividir un cuerpo de agua, no va a pasar, no lo va a lograr. No quiera que llueva granizo con fuego como en la plaga de Egipto, no va a pasar. Pero sí puede tener una comunión con Dios como la que Él tuvo. Busque tener eso. Eso es lo más valioso y lo más preciado del ministerio de Moisés. Grandísimos sus milagros. Pero lo más importante fue cómo se relacionó él con Dios. Mire, él le hubiera podido pedir a Dios lo que quisiera. Y cuando tuvo la oportunidad, sí pidió lo que quiso. ¿Y qué era lo que quería? Ver la gloria de Dios. Eso conmueve. O sea, él hubiera podido pedir riquezas. ¿Y qué le dijo a Dios? Dios, déjame verte. Ese es el corazón que Dios quiere que tengamos nosotros. Eso es lo que está buscando de sus hijos. Por eso nos lo dejó en la ley de Moisés, para que lo viéramos como un ejemplo. Y si nos habló que era importante escuchar al profeta definitivo, hay que escucharlo. Hay que escuchar todo lo que Jesús nos vino a revelar. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por todo lo que hemos podido aprender. Gracias porque tú nos estás preparando y nos has preparado hasta el día de hoy, porque hay una tierra que conquistar. Hay un mundo lleno de almas que todavía están esperando que vayan los labradores a la siega. Hay una cosecha aún, pero seguimos siendo nosotros los que no vamos a los campos. Ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos a poner en práctica todo lo que nos has enseñado a lo largo de estos meses. Y sobre todo, ayúdanos a buscar tener una comunión contigo como la tuvo tu siervo Moisés. Ayúdanos, Señor, a buscarte por encima de todas las cosas, a ponerte en primer lugar, a no darle ni a alguien ni a algo el lugar que a ti te corresponde, mucho menos a nosotros. Señor, queremos servirte y queremos que al final de nuestros días se diga igual de nosotros, que no se oscureció nuestra vista, que teníamos nuestras fuerzas, que partimos porque fue el tiempo que tú determinaste para nuestra partida. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que pase buena noche, hermano. El Señor le bendiga. Y los jóvenes nos vemos aquí el viernes. Nos vemos también en la oración el viernes. Y el domingo para nuestras clases y nuestro servicio general también. El Señor le guarde.